ciclistas, ya estamos aquí de nuevo en otro vídeo sobre entrenamiento. En esta ocasión vamos a hablar, ya que hemos pasado la época o la temporada en la que, como hablamos en el vídeo anterior, de periodo de base, ahora ya comienza la época del periodo específico, donde empiezan las temidas y las sufridas series, malditas para algunos y para otros no tanto. Entonces, antes de comenzar con este periodo específico, pues tenemos que conocer el estado de forma en el que estamos para poder marcar las zonas de entrenamiento, ya sea por pulsaciones si entrenamos por pulsaciones, o de potencia si entrenamos por potencia. Y entonces, para saber estas zonas de entrenamiento y saber el estado en el que nos encontramos, lo más importante de todo es conocer cuál es nuestro umbral anaeróbico. El umbral anaeróbico suele estar, si entrenas por pulsaciones, suele ser en torno al 88% del 100% de tus pulsaciones. Y siempre que sobrepasemos este umbral anaeróbico, pues lo que vamos a hacer es generar ácido láctico en las piernas y vaciar los depósitos de glucógeno con más velocidad, y con lo cual, si vamos por encima de ese umbral anaeróbico, a descargar nuestro depósito de gasolina, nuestro glucógeno rápidamente, y vamos a llenar las piernas de ácido láctico, como os decía, y la pájara va a estar a la vuelta de la esquina. Entonces es importante conocer este umbral y entrenarlo también, que para eso están las series, para aumentar ese umbral anaeróbico y que la zona de umbral anaeróbico la tengamos más alta, para que no nos llegue esa pájara y podemos salir y podemos hacer unas salidas a mayores intensidades. Para conocer el umbral anaeróbico tenemos varias formas de hacerlo. Yo la que más os recomiendo y la más indicada, la más profesional y la más justa, va a ser realizándonos un test de esfuerzo, ¿vale? Una prueba de esfuerzo. Que esté realizada por un profesional médico y que nos haga pues todas las pruebas necesarias que nos tenga que hacer, ver, y ya de paso ver si estamos bien de la patata, que al fin y al cabo es lo más importante, y de salud estamos en condiciones para montar en bicicleta y para hacer nuestro deporte preferido. Entonces ya os digo que yo os recomiendo, es la opción más profesional y la que yo recomiendo a todo el mundo, el hacerse una prueba de esfuerzo, ¿vale? Por un profesional. Él nos va a fijar nuestras zonas de entrenamiento y nos va a dar un informe muy detallado en el cual vamos a tener toda la información que necesitamos. Puede darse el caso que por problemas económicos no podamos afrontar el pago o el precio de esta prueba de esfuerzo. Vamos a hacerla por nuestra cuenta en casa. Entonces, para hacer esta prueba en casa tenemos dos formas de hacerlo, ¿vale? La primera de ellas, si entrenamos por potencia, sería una prueba UPF, y la segunda de ellas, si entrenamos por pulsaciones, sería un test de Conconi, ¿vale? El test de Conconi, que es lo que mayoritariamente los cicloturistas trabajamos con el pulso, porque los potenciómetros son muy caros y está extendido que es algo más para gente más profesional. El test de Conconi se realiza preferiblemente en casa, en un rodillo, ¿vale? Es importante que sea en rodillo. O si no, pues si no tenemos rodillo y lo queremos hacer en la calle, tenemos que localizar una recta que sea llana y que podamos hacer un recorrido durante ella, durante el tiempo que va a durar el test, ¿vale? Entonces deberemos hacer un calentamiento previo de unos 15-20 minutos, para suave, para que el cuerpo entre en calor y no lo hagamos en frío. Y una vez realizado ese calentamiento, pues empezaremos esa recta o en el rodillo con una velocidad de 20 km por hora. A partir de ahí, si lo hacemos por rodillo y no tenemos un pulsómetro tipo Garmin o Polar, es importante que tengáis a una persona para que os ayude a apuntar las pulsaciones. Cada vez que cambiemos la velocidad a 20 km por hora, y cada 45 segundos deberemos aumentar la velocidad en 2 km a la hora. ¿Vale? Cada 45 km, pues si empezamos, como os he dicho, en 20 km por hora, los 45 segundos, y empezaremos a rodar a 22 km por hora, otros 45 segundos más a 24, 26, 28, 30 y así sucesivamente,
hasta llegar hasta nuestro tope de pulsaciones, ¿vale? Hasta que lleguemos al 100% de pulsaciones. Entonces, cada vez que pasan esos 45 segundos, deberemos, si tenemos pulsómetro, lo suyo, un pulsómetro ya os digo, tipo Garmin o tipo Polar, lo suyo es que hagamos una vuelta, hagamos un lap. Todos los que tengáis Garmin o tengáis Polar sabéis perfectamente lo que es. Pulsamos la tecla de lap y entonces nos va a quedar guardada esa información para cuando luego la descarguemos en el ordenador. Y si no disponemos de, ya os digo, de un Garmin o de un Polar o algún tipo de pulsómetro de estas marcas o de otras diferentes, vamos a necesitar una persona que nos apunte cada 45 segundos esas pulsaciones a las que vamos, ¿vale? Entonces, una vez que llegamos al 100% de pulsaciones, terminamos el ejercicio, rodamos otros 5 o 10 minutos suave para no parar de golpe, para el post-test. Y luego tendremos que coger esa información, ya bien si la hemos apuntado en papel o con el Polar, pues tendremos que descargar la información al ordenador y ver los resultados, ¿vale? Que no es 100% fiable, porque es más o menos lo que vais a ver la zona más o menos en esa meseta, tendréis que sacar más o menos cuál será vuestro pico de pulsaciones. Pues imaginaros que una persona que tiene un 100% de 181 pulsaciones, pues a lo mejor esa pequeña meseta anterior y esa pequeña subida entre 45 segundos y 45 segundos la encontrará más o menos entre 161 pulsaciones, 162 pulsaciones, y ese será su umbral anaeróbico. Si te da el caso de que trabajáis por potencia o tenéis un rodillo, hacéis rodillo en casa con un rodillo de una marca muy conocida española, que no voy a decir, bueno, sí, la voy a decir, ¿por qué no? Si tenéis un rodillo Bicool, como es mi caso, podéis realizar un test UPF, o si tenéis potenciómetro, pues igual, tenéis que realizar un test UPF, y el test UPF es un poquito diferente al de Conconi. Consiste en hacer igual un calentamiento previo de unos 10 minutos, y una vez que hemos hecho ese calentamiento tenemos que ir a la máxima potencia de vatios que podamos dar y que nosotros veamos que vayamos a aguantar a esa misma potencia durante esos 20 minutos, ¿vale? Para realizar esto no podemos pecar de empezar con una relación de cambio baja y ir muy suave, pero tampoco podemos pecar de ir con demasiada grande. Entonces debemos empezar siempre un poquito por encima de lo que nosotros pensemos por sensaciones que vamos a aguantar a esa potencia durante esos 20 minutos. Y si vemos que cuando ya empecemos el ejercicio, si vemos que no vamos a ser capaces, por esas sensaciones que vamos teniendo según vamos haciendo la prueba, de que no vamos a llegar a esa potencia en los 20 minutos, vamos bajando un piñón, sin llegar a bajar muchos piñones. La idea es que no lleguemos a bajar muchos piñones y aguantemos, ya os digo, esa máxima potencia que vosotros penséis que podéis dar por sensaciones en el cuerpo, que eso lo vais a notar enseguida, a dar el máximo en esos 20 minutos. Entonces la media de potencia que sale en esa prueba de 20 minutos de esfuerzo será la zona anaeróbica en el caso de entrenamiento por potencia, el test UPF. Y ya os digo, estas son las dos maneras de sacar vuestras zonas anaeróbicas. Si tenéis un rodillo Bicool o tenéis potenciómetro, pues hacéis un test UPF. Si trabajáis por pulso y tenéis un pulsómetro, pues hacéis un test de Conconi. Pero ya os digo que yo lo ideal y lo que yo os recomiendo a todos es que os realicéis una prueba de fuerza para ya de paso ver en qué estado estamos y si nos encontramos bien de salud. Se me olvida deciros también que aparte de realizar ya ven, hagáis la prueba de esfuerzo o hagáis el test de Conconi o el test UPF en casa, es recomendable que repitáis, tanto si hacéis el test UPF o el test de Conconi, que repitáis cada mes y medio, 2 meses estas pruebas en casa para que vayáis viendo vuestra evolución de vuestro estado de forma actual según va avanzando la temporada. Evidentemente no vais a hacer una prueba de esfuerzo cada mes y medio o 2 meses porque os vais a arruinar, pero ya os digo, tanto el test de Conconi si vais por pulso o el UPF si vais por vatios, que lo realicéis en casa cada 2 meses, mes y medio, 2 meses, para que vayáis viendo vuestro estado de forma. Y nada más, os dejo con una explicación gráfica de cada uno de los test para que los entendáis un poquito mejor.
Bueno, pues como podéis ver en la imagen a continuación que os estoy enseñando, esto es un test de Conconi. Como vemos aquí, vemos la gráfica de cómo ha ido subiendo el pulso según ha ido pasando, haciendo la prueba. Y si os fijáis, aquí ya tenemos marcada cuál sería en este caso, en esta prueba, el umbral anaeróbico de esta persona sería 148 pulsaciones por minuto. Y como os decía en el vídeo, como os fijáis, aquí tendríamos el 100%, llegamos aquí al pico. Y la meseta que os decía que os vais a encontrar anteriormente, si os fijáis, aquí hay una pequeña meseta bien marcada, con lo cual ahí se ve perfectamente cuál sería nuestro pico de umbral anaeróbico. Bueno, aquí tenéis la prueba de UPF. Esta además es mía realizada ayer, como podéis ver. Bueno, ayer, cuando estéis viendo este vídeo, habrá pasado unos cuantos días. Pero como podéis ver, aquí tenemos la gráfica de la potencia que he ido generando. Como podéis observar, como os decía, comencé un poquito más alto, ¿vale? Sin pasarme demasiado, pero como las sensaciones eran de que a esa potencia no iba a aguantar durante los 20 minutos de la prueba, bajé algunos piñones. Como podéis ver, aquí baja la potencia media. Y al final, como vi que aguantaba un poquito mejor de lo que pensaba, aumentamos un poquito esa potencia, pero tampoco en exceso. Así que el resultado final pues lo podéis saber aquí. La media de potencia fueron 194 vatios, con lo cual ese sería mi umbral anaeróbico, esos 194 vatios.